Por favor, regístrense en el chat. Bien, ¿alguien más tiene que revisar su trabajo? Dígame. Licenciado Iván, una consulta. Dígame. Hace rato usted decía que le vamos a mandar el trabajo y usted nos lo va a devolver con las observaciones y para mandarle nuevamente, ¿no es cierto? Claro, ese es el trabajo. La pregunta es... La monografía concluye. Exacto. Muy bien. Ya. Mi consulta es la siguiente. ¿Hasta qué día vamos a enviar ya para que usted nos devuelva? En el cronograma está la fecha de la entrega del trabajo final. ¿La tienen? A ver, revisen, por favor. Sí. Entonces, en base a eso nos vamos a guiar. Muy bien, pensé que lo íbamos a hacer de otra manera. No, se basan en esa fecha, entonces yo me daré 2 días para revisar e ir enviando según me van llegando los trabajos revisados, los vuelvo a mandar, enmiendan en lo más antes posible, en 24 horas, y me vuelven a mandar. Muy bien, gracias. Perfecto. Iron. ¿Alguna otra pregunta? ¿De quién hay que trabajar su problema? ¿Preguntas? Yo tengo una, Licen, a ver si me puede despejar. Cristian. Sí, por ejemplo, aquí ya estaba ya formulando ya el capítulo, ¿no? Los 3 capítulos, ¿no? Del primero. Por ejemplo, el primer capítulo que usted ya me ayudó, ¿no? Por ejemplo, dice características que tiene la estrategia de enseñanza-aprendizaje en general en la ciencia informática en particular. Y eso ya estaba ahí investigando algo. Eso se refiere que tengo que abarcar en general todo lo que es el ámbito informático, ¿no ve? Por ejemplo, la importancia, sus características, su objetivo, los cursos que uno tiene que hacer. A eso, más o menos, me estoy... Ya. Dígame, ¿cuál de las... Tengo las 3 preguntas de usted. ¿A cuál se refiere? A la primera pregunta, para el primer capítulo, para ya ir, digamos, desglosando. Entonces, el primer capítulo serán características de las estrategias. Características. Aprendizaje. Sí. En general, en la ciencia informática en particular. Claro, por ejemplo, en esa primera parte del capítulo ya para va a describir qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, puede
Claro, Orientarse estrategias de enseñanza-aprendizaje para la corriente conductista, luego puede ser para la corriente constructivista y para el enfoque por competencias. Eso es en general. Y luego, en ese mismo capítulo, claro. tenemos que ver Le cuáles entiendo esa parte, pero ¿no? Entonces, es la parte general, van a ser qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Puedes coger de ahí 3 corrientes. Decíamos la corriente conductista, la corriente constructivista y el enfoque por competencias. Porque cada una tiene sus propias estrategias. Entonces, va a ir describiendo esas estrategias en el primer capítulo. ya, pero entonces eso ya no voy a, por ejemplo, ya no voy a desglosar todo lo que lleva, ¿no? El ámbito informático, ¿no? Por ejemplo, como le dije, Por eso, a su ver, carácter, mire, Cristian, en ese capítulo primero va a describir lo que son las estrategias, es decir, cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en general, bajo esas corrientes. Y luego, en ese mismo capítulo, hablará sobre cuáles son las estrategias, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje en particular. Y en particular, en este caso, será en el ámbito de la informática. informática. Entonces, hay estrategias específicas para las ciencias informáticas. Entonces, ahí desglosará algunas, las principales estrategias. Las primeras estrategias, por ejemplo, o las que más se aplican en las ciencias informáticas son estudio de caso, después aprendizaje basado en problemas, después es roles, las estrategias de secuencia de roles. Después es la estrategia de comunicación digital. Entonces, en este caso, ya las estrategias de las ciencias informáticas son mucho más específicas. Entonces, en este primer capítulo también las va a describir. Ya, muy bien. Ahí vamos a trabajar con Y eso. en el segundo capítulo va a describir cuáles son los componentes pedagógicos de la estrategia juegos didácticos. Sí, Porque una estrategia en específico son los juegos didácticos. ¿Qué características tiene la estrategia de juegos didácticos? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué elementos compone? Ahí va a hablar en general. Y luego en ese mismo capítulo, en el segundo capítulo, va a incorporar la aplicación en la automatización robótica de la estrategia juegos didácticos. ¿Qué características tiene los juegos didácticos en la automatización? Es decir, en la robótica. Y su tercer capítulo es cómo aplicar las estrategias de enseñanza-aprendizaje juegos didácticos en la automatización de la robótica en estudiantes de secundaria. secundaria. Claro, entonces, ahí seguramente que, como decíamos ayer, no va a haber no va a ser tan profundo los contenidos temáticos de la estrategia, de la estrategia juegos didácticos, porque es para estudiantes de secundaria, que están viendo lógicamente hacia la robótica, ¿no? Sí, sí. Ya, Alicia, gracias. Perfecto. Vamos a trabajar con esto. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, una preguntita. Entonces, para la elaboración de sus preguntas, tendríamos que definir la primera pregunta, ¿qué es? La segunda, ¿cuáles son? Y la tercer capítulo es cómo se aplican para hacer una
Fanny, ¿usted estaba? Preguntas. Licenciado, perdón. Hace unos momentos habíamos hecho una pregunta general, ¿no? Y 3 subpreguntas. Usted me decía que la respuesta a estas subpreguntas van a ser mis objetivos específicos. Exacto. Una vez quitando los objetivos específicos, en este caso, No, quitando el verbo, verbo. Sí, el verbo se va a convertir en el capítulo, ¿no es cierto? exacto. Bien. En este caso, ¿me podría colaborar cómo podría ser más o menos el capítulo? A ver, déjeme, aquí está usted. A ver. Su primera subpregunta dice, ¿cuál es el aporte teórico sobre el análisis nodal y qué características técnicas presenta? ¿Verdad? Sí, licenciado, así es. Ya, Esa es la primera ahora la primera subpregunta. subpregunta. Ahora, su objetivo será describir el aporte teórico sobre el análisis nodal y las características técnicas que contempla este. Describir, perdón, ¿me puede volver para que lo tome más apunte, por favor? Me decía. Describir el aporte teórico sobre el Ya, análisis nodal y las características ya, técnicas técnicas que contempla o que tiene que contempla. este, ¿no? O que tiene este, es decir, qué características técnicas también tiene el análisis nodal. Bien, ese sería el objetivo 1 a la primer subpregunta, ¿no es cierto? Exacto. O el primer objetivo específico. Ahora, le quita el verbo. Le quita el Y se verbo convierte en el capítulo, capítulo. en el primer capítulo, sí. Entonces será teoría sobre el análisis nodal y las características técnicas que presenta o que tiene este. Ese es el capítulo, el título del capítulo. Muy bien. Y aquí yo tengo la segunda subpregunta. ¿Le puedo leer para que me pueda colaborar con la siguiente, por favor? Por eso yo tengo también, ¿qué establecen las corrientes educativas y sus estrategias en el PEA para lograr aprendizajes significativos Sí, en el área de la enseñanza de la de la ingeniería de petróleo y enseñanza. gas? Sí, eso es lo que tengo también anotado, licenciado. ¿Sí? Ahora, esto hay que responder, Sí, ¿no? Ahora, puede utilizar el verbo describir, analizar, teorizar. Corrientes educativas, describir puede ser, describir las corrientes educativas y sus estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr lograr. dos veces estamos repitiendo aprendizaje aquí, proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograr resultados significativos, puede ser. Para lograr resultados significativos Significativos. ¿sí? En la enseñanza de la ingeniería de petróleo y gas natural.
de la ingeniería. Bien, ese sería mi segundo objetivo específico, quitándolo de la misma manera, quitando el verbo, se convierte en el capítulo 2, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Listo. El tercero, ¿cómo sería? Aquí yo lo tengo también, la subpregunta igual creo que No, usted lo claro, tiene, pero pero yo se lo puedo leer también. No hay no, problema. ¿qué verbo le va a poner ahí? Yo también tengo la tercera subpregunta. ¿Qué verbo le va a poner? Un segundito. Estoy trabajando también con la taxonomía de Bloom para sacar los verbos. Entonces, Ya. ¿Tiene la taxonomía ahí? a la mano, un segundito. Lo descargué, pero lo busco un segundito en el. A ver, un segundito. Una que esté más claro, más grande. Describir. Identificar también podría ser. Ya, pero vea, en la taxonomía de Bloom existe componentes, dice teóricos, prácticos. A ver, vea en teóricos como subtítulo. Tiene, ¿no ve? Verbos Sí. para elementos teóricos, debe decir una cosa así. Aquí otro más. Especificar también podría ser, licenciado. No, es O ambiguo. delinear. Es Ah, ya. ambiguo. Especificar, ¿qué va a especificar? Ah, ya. En este caso, como a los anteriores pusimos describir. Delinear, perdón. No sé si estoy ahí en lo Delinear, correcto. no. Y tengo otra Porque imagen de estamos persona. en la tercera subpregunta, ¿no? O en la segunda. En la tercera ya sería. Sí, porque la tercera subpregunta, ¿cómo enseñar teorías prácticas y simulación? Entonces será, a ver, pongo un sinónimo de describir. Sinónimo de describir, yo tengo aquí reseñar, explicar, especificar, trazar, Ya, delinear, explicar, dibujar. entonces. Ya, entonces, explicar. Explicar, O puede ser describir y explicar. Va a describir las características y va a explicar ¿sí? la simulación hay que escribir, ¿no? Describir y explicar las teorías. Teorías, Las teorías, coma, prácticas y simulación práctica. de casos y continúa y tiene ahí pone lo demás de la subpregunta 3, ¿no? Claro, práctica y simulación, aquí por ejemplo, de casos tengo aquí. Sí, y simulación de Casos casos en el en el análisis análisis nodal nodal, en la ingeniería. tendientes a lograr aprendizajes significativos. Perdón, ¿me puedes repetir eso? Tengo un problema de conexión. No tiene la Me quedé tercera, en lo no que... tiene la tercera pregunta, Sí, subpregunta. lo tengo, sí, lo tengo de ingeniería de petróleo y gas natural, digamos. Porque dice, la subpregunta 3 dice, ¿cómo enseñar teorías Sí, prácticas y simulación de casos en el de análisis nodal, casos tendientes a lograr aprendizajes de ingeniería. significativos
en estudiantes del 8º semestre de Ingeniería de Petróleo y Gas? Sí. Ahora sí, licenciado. Quita los verbos y se vuelve, porque está usando dos verbos, y se vuelve el Convierte. capítulo, el nombre del capítulo, el título del capítulo. Sí, ahora sí, licenciado. Gracias. Perfecto. Estoy- ¿Alguna otra pregunta? Magíster, en mi caso, yo estaba aquí Dígame. escuchando lo del compañero y estaba viendo en mi subpregunta que hicimos con usted. En la primera dice, ¿qué determina la teoría educativa? Claro, dice, ¿qué determina la teoría Entonces, educativa sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje para la capacitación a Sí. personal paramédico? Esa es la pregunta. Ajá, esa es la pregunta. Entonces, ahí yo tendría que poner determinar como un objetivo específico, O puede ser describir, ¿no? claro, puede ser describir la teoría educativa sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje para la capacitación a personal paramédico. Sí, para médicos. Entonces sería Claro, ahora, describir la teoría educativa. ahora, ese capítulo, cuando vaya desarrollando el capítulo, va a, primero, a describir qué son las estrategias de Ya. enseñanza-aprendizaje en general, ¿no? ¿Qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Va a describir en general qué son. Ya. Y seguramente que ahí también va a tener que direccionar un poco ese texto a las corrientes educativas y sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, para el constructivismo, de acuerdo a Frida Díaz Barriga, ella establece 8 o 9 estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, por eso, a partir de lo general, que dice Ya. las estrategias para el conductismo, por ejemplo, son diferentes que para el constructivismo, las corrientes. Y después ya entrará en ese mismo capítulo sobre las estrategias de enseñanza, aprendizaje para la capacitación a personal paramédico. Pues, ha visto lo general, qué son las estrategias según las corrientes, las estrategias de enseñanza, aprendizaje, y luego ya en ese capítulo va a llegar a describir las estrategias, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje para la capacitación. Ya. Y su tercera especificidad van a ser estrategias de enseñanza, aprendizaje para la capacitación a personal médico, o paramédico, perdón. ¿No? Entonces, de lo general a lo específico para ese capítulo. Porque o sea, en la última dice cuál es el contenido, estrategias, técnicas y procesos que deben tener los cursos de capacitación. Ahí ya tengo que hacer el contenido de lo que va a ser la capacitación. Claro, porque dice su pregunta. ¿Cuál el contenido, estrategias, técnicas
y procedimientos que debe contener los cursos de capacitación dirigidos a auxiliares de enfermería sobre la patología diabetes en pacientes gestacionales. Entonces, aquí le tiene que poner el verbo. Puede ser desarrollar el contenido, los contenidos temáticos, las estrategias, técnicas y los procesos que debe contener los cursos de capacitación según la teoría, dirigidos a auxiliares de enfermería sobre la patología diabetes en pacientes gestacionales. Entonces ahí tiene que tener más o menos, va a describir lo que van a tener los cursos de capacitación. ¿Qué contenidos? ¿Qué estrategias? ¿Qué técnicas? ¿Qué procesos se van a desarrollar? Ya sobre el caso. Entonces, dígame. Entonces ahí puedo poner desarrollar, ¿no? Desarrollar o describir. Describir, porque usted va a describir. Ya, describir. Describir. Y en el segundo, ¿cómo podría poner ahí en el como objetivo específico? Pero es que tienen que leer la taxonomía de Bloom también, pues. Ya. Ya, yo voy a leer. Yo no puedo hacer todo el trabajo. Claro. En el contenido me había dicho usted la primera vez cuando empezamos, me dijo a mí que en la primera parte hable lo que es todo lo que es capacitación, educación, estrategia, lo que estamos viendo aquí. En la en el segundo capítulo sobre la formación profesional de enfermería, las funciones, los roles que cumple cada una, y como tercero es lo que es en sí la diabetes. Claro, no, es decir, esos componentes eran elementos para organizar la pregunta problemática grande. Ahora usted tiene que trabajar en base a las tres subpreguntas. Las va a responder a las tres subpreguntas con el verbo, ¿no? Y cada subpregunta se vuelve un objetivo con el verbo. Sí. Quita el objetivo el verbo y se vuelve un capítulo. Así que usted tiene 3 capítulos. Ajá. Ya. Bueno, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Selva, ¿usted tiene todo claro? Porque usted no ha preguntado nada. Selva Arduz, ¿no está? Zifarachi tampoco me ha preguntado nada. Buen día, Licen. Buen día a los compañeros. Bueno, sí, mire, yo me estoy guiando por los videos, Licen. Lo estoy viendo bien meticulosamente. A ver cómo nos va. Bueno, si usted lo dice. Si usted lo dice, entonces está bien. ¿Alguna pregunta? Licen. Buen día. Buen día. Una preguntita. Fanny, ¿no? Estaba Fanny, estaba formulando para ya presentar de los capítulos y me he perdido. ¿Será que me puede ayudar? Espérese, voy a buscar su trabajo. Claro que los objetivos.
Pero de usted no tengo, Fanny, no tengo nada. No hicimos ayer, sí, ayer le estoy yo pregunte y pregunte y pregunte. Pero es que no sé, voy a El ver. 1 se lo dicto. No, espérenme, yo no voy a volver a seguir escribiendo. Tiene que estar, si ayer hemos Ay, ay, ay. trabajado, Sí, ayer trabajé con usted. Fanny, Tengo las preguntas, las subpreguntas, tengo. espérese. Sí, Palacios Fanny, aquí la tengo. Tengo la pregunta, el planteamiento, el planteamiento y la formulación tengo. La pregunta problemática es: ¿qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje se deben aplicar para el manejo adecuado de los residuos sólidos en unidades educativas, ¿verdad? Sí, Ya. Ahora, ¿cuál es su sí. duda? Mi duda es, digamos, para ya formular los capítulos, ¿no ves? Y que en mi objetivo yo puse, a ver un ratito, en mi ¿Cuál- objetivo le puse diseñar. El objetivo específico, dígame cuál, el 1, el 2, el 3. Ya. Hicimos bueno, lo que yo le entendí, ¿no ves? Es de que teníamos que hacer las preguntas y las subpreguntas. A base de esas preguntas ya se venían por capítulos, ¿cierto? Por eso, tengo sus 3 subpreguntas. Sí. Ahora lo que yo quiero es hacer por capítulos y ahí es donde me Ya, he ahora, quedado. perfecto. Es decir, la primera subpregunta es: ¿qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación básica? Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta para que sea su objetivo? Dice, no le podí captar, está mi señal que se va, que lo escucho interrumpido. Por favor, ¿me puede volver a Ya. repetir? Su primera pregunta problemática dice: ¿qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación básica? ¿Qué son? ¿No ve? Sí, Ya, ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el objetivo específico? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Fanny, se me extravió el documento un ratito. pero es que usted se mueve como culebra, se mueve ahí, la veo todito, la mañana la he visto moviéndose, sale, entra, vuelve a entrar, vuelve a salir. Su micrófono está silenciado. Mientras Fanny busca sus papeles, alguien necesita
¿O tiene alguna consulta? Yo, dice Clarisa. Clarisa, espérese un segundito. Usted es Araujo. Sí. Espérese, voy a revisar mis papeles. Con usted no he trabajado nada, ¿no? Sí, ayer trabajamos. ¿Ayer trabajamos? Sí. Ya, entonces, tiene que estar por aquí. Araujo Clarisa. Ya. Su tema es estrategias didácticas de enseñanza que generen aprendizaje significativo en estudios del segundo semestre de la carrera de Trabajo Social, de la UGRAN, ¿no ve? Sí, estudiantes, sí, en estudiantes. Sí, en estudiantes. Ahora vamos. Ya, dígame ahora. Ya, yo ya tengo las subpreguntas, ¿no? Que ayer las corregimos con usted, entonces quería ver si el formato de la subpregunta era el qué, cuáles y cómo. O sea, había que hacerse 3 preguntas a base de esas 3. Ya. A ver, léame su primera subpregunta. ¿Qué características tienen las estrategias didácticas de enseñanza y qué técnicas se deben utilizar para generar un aprendizaje significativo en estudiantes de segundo semestre de la materia de introducción al trabajo social? Ese es La primera. ese es el objetivo general, ¿no? De todo el trabajo. No, el de todo el trabajo es describir cuál es el grado de relación entre las estrategias didácticas de enseñanza y el aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo semestre de la materia Introducción al Trabajo Social de la carrera Trabajo Social, se repite, de la UGRAM. Esa es la pregunta principal. Ya. Entonces, ese es el objetivo. Le he puesto el verbo y ese es el objetivo general. Ajá. ¿Verdad? Sí, exactamente. Ya. Ahora, la primera subpregunta. ¿Qué características Ya. tienen las estrategias didácticas de enseñanza y qué técnicas se deben utilizar Hasta ahí para nomás. generar? Hasta ahí nomás va a tener que ser. Es el la primera será las estrategias didácticas de enseñanza, ¿no? Que generan aprendizaje significativo. Entonces, Ya. la primera subpregunta tiene que estar direccionada a Ya. se establecen las estrategias de didáctica y enseñanza que generan aprendizaje significativo. Entonces, eso se vuelve, le pone el verbo, si era describir, desarrollar. Sí, le puse el verbo describir las características. Le puse el verbo describir. Ya, describir entonces las estrategias didácticas de enseñanza que generan aprendizajes significativos. Sí. Entonces, ese es el primer objetivo específico. Le quita el verbo y se vuelve el capítulo. El capítulo sería estrategias didácticas de enseñanza que generan aprendizajes significativos.
Ya. Le digo la segunda. Ya, ¿Cuáles son las estrategias didácticas que logran generar un aprendizaje significativo y se deben aplicar en la enseñanza de los estudiantes? O sea, quiero decir que cuáles son las estrategias didácticas y cuáles se deben aplicar. ya, pero primero, en el primer capítulo va a describir qué son las estrategias didácticas de enseñanza que generan aprendizaje significativo, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, la segunda pregunta y por ende el segundo objetivo específico deberían estar direccionadas características o qué características tienen, pero hemos dicho eso ayer, qué características tiene que describir qué es el trabajo social. Sí. Ah, ya. Lógico, hemos dicho eso. Lo tenía al revés, entonces. Primero estamos hablando de las estrategias Ya, entonces didácticas de enseñanza. Luego, después tiene que describir qué es el trabajo social. Ujú. Ya hemos dicho, va a ser casi una parte introductoria, qué es el trabajo social, características del trabajo social, después el trabajo social en el siglo XIX, el trabajo social en el siglo XX, la reconceptualización del trabajo social a partir del mediados del siglo XX, siglo XXI. Tenemos que saber qué es el trabajo social. Ujú. Entonces, mi pregunta 2, entonces le quito cuáles son las estrategias didácticas y lo aboco más a lo que es el trabajo social. Claro, es el trabajo social, ¿no? Todo, porque nos ponemos en el lugar de la persona que vaya a leer la monografía, no sabe nada de trabajo social, entonces hay que explicar y tiene que describir qué es el trabajo social como disciplina, ¿no? Incluso puede poner el trabajo social como disciplina profesional, puede poner. Porque antes se los llamaba visitadores sociales, se los llamaba antes. Pero También desde la asistente social. reconceptualización del trabajo social, ya se los llama trabajadores sociales. Mary Richmond hace mucha mención a... Ah, ya. Y ahora la tercera, entonces yo puse cómo debe ser la enseñanza para generar un aprendizaje significativo en la temática de introducción al trabajo social. Claro, eso está bien, pero ahí hay que ver ya, hay que incorporar ahí las estrategias. ¿Qué estrategias se deben aplicar o aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre la temática de trabajo social para estudiantes de segundo semestre? Ya, ahora sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Zifarachi. Había una compañera que le decía que el micrófono no le permitía a usted, ya estaba hablando por el WhatsApp. A ver, voy a ver el WhatsApp. Espera un segundito, por favor. ¿Quién es Jimena? Yo, Jimena Arancibia, presente. A ver. Jimena Arancibia. Sí. Espérese un ratito, voy a ver si tengo algo. Magíster Selva dice que está silenciado por usted su micrófono y no puede comunicar si quiere hablar en la clase.
A ver, Jimena, ¿usted va a preguntarme algo sobre su trabajo? No. ¿No? Yo ya pregunté ya. Ya. Entonces, ¿quién me dije que está silenciada? Selva. No la tengo. Gabriela. Es Alba. Ahorita le digo su nombre, Selvita, pero es... Selva. Sí es Selva. Yo no la tengo. Ella. Arduz. Selva, usted tiene su micrófono silenciado. Yo no la he silenciado. Quizás es problema de su No la tengo. computadora, ¿no? Que lo reinicie porque ella dice que no puede hablar. Solicitar, dice aquí, para reactivar audio. Es problema de su computadora, Selva. Dale un mensaje. El anfitrión no permite que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos, dice, pero yo puedo. Todos están pudiendo, todos están reactivando sus micrófonos. Y dice Walter, por favor, Walter Vega, que lo acepte. Dice que tiene problemas de conexión y se salió de clase. Gracias. No, a usted, pero no lo veo. Vega, no tengo solicitud para ingresar a la sala. Walter. Ahora sí, a Walter. Vega, creo que es. Walter. Admitir, a ver, aquí. Sí, es Walter Vega, sí. Ya está Walter admitido. Walter. Waltico. No hay. Waltico. Úchale. No hay. Ya está aceptado. Selva tiene que apagar su máquina y tiene que volver a ingresar. María Cristina, ¿usted me oye? Sí, dicen. Ya ve, entonces es problema de la máquina de Selva. Walter. No. Le respondió por el chat. Le respondió por el chat. Gracias, le dijo. En el chat, a ver ahí. No, ha entrado y... Y a ver, dice que Waltico está tomando porito. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas sobre su trabajo? Magíster. Dígame ustedes. Hola, Carola. Sí, mi consulta es, digamos, para ir trabajando en la parte de la monografía, ¿será que me puede volver a repetir digamos, si vamos a hacer todo lo de las reglas APA, digamos, por ejemplo, usted decía ayer los márgenes que solo sean de 2, ¿no? A todos los lados, que no sea 2.5. Sí, habíamos quedado la anterior semana, en la primera sesión, de que para las normas APA solamente vamos a utilizar
para las citas bibliográficas y para la referencia bibliográfica que va al final. Entonces, habíamos dicho margen superior 2,5, margen inferior 2,5, margen derecho 2,5 y margen izquierdo 2,5. El interlineado habíamos dicho en 1,5, porque el APA pide 2, pero nosotros interlineado 1,5. Sí. ¿Y el tipo de letra se mantiene nomás con Times New Roman? Arial Entonces, 12. Habíamos quedado Ay. Arial 12. Arial 12. Ya, ¿y el texto puede ser justificado? Claro, tiene que estar justificado. Y decíamos, Ya. no va a haber... Otra. Dígame. No, continúe, Majita. No va a haber sangrías punto aparte porque el APA nos pide sangría de 5 tabulaciones, ¿no ve? Aquí no, todo está apoyado a la mano izquierda, porque así no se me desformatean los trabajos. Como van y vienen los trabajos, entonces se desformatean. Entonces todo van a apoyar a la mano izquierda, exactito. Punto aparte, igual, no van a sangrar 5 espacios, no. Todo recto nomás. Todo apoyado a la izquierda. Ya, otra consulta en el instructivo del trabajo número 2 que dice, primero, no, esto no va a llevar como un índice, sino que primero vamos a empezar con la introducción, planteamiento del problema y después en los capítulos recién hacemos el índice. ¿O no hay un índice, es directo todo a escribir nomás? Para el trabajo 2 me dice. Sí. El trabajo 2 es el perfil de la monografía. Todo lo que están trabajando acá, es decir, Sí. ¿no? Los antecedentes, después tiene que estar la justificación, después tiene que estar los objetivos, la sistematización del planteamiento del problema, la narrativa, van a copiar. Después ya están el problema, la formulación del problema. Después están las subpreguntas problemáticas, las 3. Después está el objetivo general, dígame. Sí, cuando usted dice antecedentes, ¿es lo mismo que introducción? No, antecedentes significa antes de, eso habíamos explicado. Antecedentes, antes de. Sí, es que no, por eso le digo, es que aquí, digamos, por ejemplo, en el instructivo solo dice 1, introducción y 2, planteamiento del problema. Ya, entonces ahí formulación. ahí pónganle, por favor, en vez de introducción, pónganle antecedentes. Ah, ok. Entonces va a ir primero el antecedente, después el planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, metodología y unidades capitulares. Exactamente. Y en el perfil también, en las unidades capitulares que van a ser capítulo 1, ya tienen que ponerme un índice tentativo del capítulo, sin numerar páginas, ¿no? Por lo menos ya una relación de qué títulos y qué subtítulos van a ir en ese capítulo. ¿De acuerdo? Lice. En ese caso, que la justificación aquí llegaría a ser como el control a pronóstico futuro que hicimos. No, la justificación la van a ver en la guía. En la guía tienen la justificación de la monografía. En algunos casos, habíamos dicho, va a haber también una justificación metodológica, va a haber una justificación teórica y para los que están trabajando la parte jurídica va a haber una justificación jurídica. Ya. Y cuando ya aquí habla de la parte de metodologías y técnicas, ya viene esto justo donde usted está ahorita, en la pantalla de la diapositiva. Exacto. Métodos, Ahí técnicas, ¿qué métodos van a utilizar? Ahí dirán para
primera parte es utilizar el método deductivo que partirá de los componentes generales de la educación, estableciendo las estrategias técnicas para luego abordar la especificidad, que será la estrategia estudio de caso. El método descriptivo partirá describiendo el todo, que en este caso es el cuerpo humano, para poder llegar a la parte específica, que es la diabetes en pacientes, como llaman no sé qué es, pacientes gestacionales, para pacientes gestacionales. El método descriptivo, entonces, se va a describir tal método analítico, se descompone el todo en sus partes y se analiza una de las partes viendo el todo. Y decíamos, la técnica es la única, es la bibliográfica, ¿no? La técnica que se va a aplicar es la técnica bibliográfica, puesto que es una monografía bibliográfica, para lo cual se ha recurrido a la indagación, a la averiguación y a la sistematización de información de libros físicos y de libros digitales, utilizando la herramienta de fichas bibliográficas. Licenciado. Gracias, Majita. Perfecto, dígame, Jaén. Sí, yo, Alba, Dígame. tengo una duda en la parte donde recién se comentaba referente al tema del índice. En cada capítulo va a haber un índice, no va a ser un índice único, licenciado. Si tengo 3 capítulos. ¿Para cuál de los trabajos? Para el tema de la monografía ya como tal. Ya, para la monografía final va a ir, tiene que haber una numeración de páginas desde los antecedentes hasta las conclusiones. Tiene que estar numerado el documento. Y lógicamente que tiene que tener su índice. Primero será la tapa, después de la tapa va los agradecimientos, después de los agradecimientos creo que va agradecimientos, dedicatoria, y después ya viene el índice. No, después viene la carta de no plagio, después ya viene el índice. Y en el índice ya va a tener, el índice va a correr desde los antecedentes, que va a estar numerado, hasta las conclusiones. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Perfecto. ¿Alguien tenía preguntas? ¿Qué es de Walter? ¿Sigue mateando? Yo estoy tomando apunte. Allá, porque se fue, dice, a tomar mate, a tomar poro. No. Está atento, sino que los problemas de señal está muy garboso por acá. Sí, en todo, debe ser porque está pues lluvioso, en todo Camir está, dice, un desastre la comunicación. La señal está malísima. ¿Tiene preguntas, Walter? No, licenciado, tomando apunte y trabajando sobre los puntos que me dio. Perfecto. ¿Tienen preguntas? A Fanny creo que se le cortó la comunicación. Listen, volví. Ya, Volví. ya. Yo le decía, para aclararle, yo le decía que yo ya había puesto mis objetivos específicos. Quería saber si estaban bien para yo poder trabajar ya con mis capítulos. Y eso quería que me dé una manito. Espérame un segundito, voy a revisar mis papeles. Fanny Palacio. Ay, qué feo está esta señal. Ya. Ya. Entonces, Fanny,
usted tiene ya su planteamiento del problema, la pregunta problemática, y la tiene pre- las 3 subpreguntas. Ahora, ¿cuál es su duda? Mi duda es, o sea, yo ya lo he hecho, el específico, ¿no ves? Los objetivos Para específicos. formularlo, sí, objetivo específico. Ya. Lo hice. Se lo voy a dictar para ver, a ver Léame, si es que léame. ¿cierto? Sí, léame. El 1 le he puesto formular las estrategias del programa de educación ambiental, y en el otro he puesto determinar un programa de educación ambiental. Ahora, Fanny, a ver, Eso querías, claro, a compréndame, ver, Fanny, compréndame. Su pregunta, su primera subpregunta problemática dice, ¿qué son las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación básica? ¿Para cuál debería ser la respuesta? sí. ¿Qué son? La respuesta será describir las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación básica. ¿Me ha copiado, Fanny? ¿Podía volver a repetir? Describir las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la educación básica. ¿De acuerdo, Fanny? Fanny. Fanny. Dígame, Walter. Se le perdió la señal a Fanny. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Estamos bien? Santos, ¿está bien? Sí, sí. Ya. ¿No hay alguna otra pregunta? Ya, entonces veíamos en la parte teórica aquí
y hemos visto los métodos. Y decíamos la técnica, la principal técnica que se va a aplicar es la bibliográfica, utilizando medios físicos y digitales para analizar la temática que ya les corresponde analizar. Dentro de los instrumentos tenemos la ficha bibliográfica. Para recoger la información se utilizó el instrumento de las fichas bibliográficas, las cuales permitieron la información que se estudió y examinó. Esta información proviene de libros, folletos, códigos, leyes, etc. Entonces, ¿con qué instrumentos? Con las fichas bibliográficas. Y la ficha bibliográfica asumimos que es en la ficha bibliográfica se registra el resumen de un libro, desde la idea general a las ideas secundarias. Ahora, en la parte de conclusiones, cada conclusión debe tener una relación de lo investigado con los objetivos. Es decir, no podemos poner conclusiones sueltas. Por eso se pone, aquí hemos puesto el ejemplo, conclusiones del objetivo específico número 1. Y aquí registran las conclusiones que llegan ustedes, alcanzan o logran del objetivo 1. Conclusiones del objetivo específico 2. Entonces, aquí van a describir las conclusiones a las que arriba. Y será luego conclusiones del objetivo específico número 3. Y aquí irán desarrollando. Pueden ser 2 o 3 conclusiones por objetivo específico. ¿De acuerdo? Si son 3, en total van a tener 3 por 3, 9 conclusiones va a tener la monografía. Y como cada objetivo específico, de cada objetivo específico nace un capítulo, eso significa que del capítulo 1 van a surgir las 3 conclusiones. Del capítulo 2 van a surgir las otras 3 conclusiones y del capítulo 3 las otras 3 conclusiones. ¿Preguntas sobre esta temática? Licenciado, perdón, entonces vamos a tener que hacer conclusión, dos conclusiones del objetivo específico y 3 conclusiones del De cada capítulo. conclusión, 3, No les- de cada objetivo, 3 conclusiones. 3, nada más. No. Ahora, si quieren más, le ponen más. Pues. Claro, Si ven no hay conveniente problema, poder no, sino que incorporar le más, entendí mal por el tema de la conexión. sí. Si ven necesario poner La más, palabra, Licen. dígame ahora quién está. Yo, Alba. Dígame En ahora. las conclusiones, vamos a separarlo así como está aquí en el ejemplo, por decirle Exactamente. conclusiones del objetivo específico número 1. Exactamente. Van a Ya. poner No, conclusiones de van lo a que- ir, por decirle, si tengo 3 conclusiones, me van a ir 9 conclusiones directamente así, no, separado. Y conclusiones del objetivo número 1, del objetivo número 2, así, ¿no? Perfecto, así está. Conclusiones del objetivo específico 1. Bueno. Aquí pone las conclusiones. Otro subtítulo, conclusiones del objetivo específico 2, pone las conclusiones. Conclusiones del objetivo número 3 y pone las conclusiones. Ahora, las conclusiones aquí las pueden poner con viñeta. Con una viñetita.
¿no? Una viñeta puede ser esta, o una viñeta es un punto. Entonces, conclusiones. O si quieren pueden numerar conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Aquí será conclusión 1, conclusión 2, conclusión 3. Conclusión 1, eso ya ven ustedes si le ponen numeración o le ponen viñetas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, nos quedamos acá y nos vemos la próxima semana. Voy a pasar a... Tengo que pasar a Santos la planilla para que ustedes se registren el taller individual de la próxima semana. ¿Preguntas? Gracias, magíster. No hay de qué, Lucio. Dicen una consulta, una pregunta. Diga. ¿Ese taller individual va a ser 1 hora por estudiante solamente el sábado? Media hora, sábado y domingo. En el mismo horario que tenemos clases va a ser el sábado y el domingo. En el mismo horario de clases. Muy bien. Otra, dicen, va a pasar su correo al chat del WhatsApp para que podamos enviar los trabajos hasta el martes. Sí, se los voy a pasar ahora mismo. Ok. Gracias, Licen. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Licen. Sí. Una preguntita. Sobre mi caso, en las conclusiones, a veces uno se puede extender o se puede achicar un poco hasta 1 o 2 preguntas. ¿Se puede hacer igual en conclusiones? ¿En qué preguntas? ¿De qué preguntas a qué preguntas se refiere? Estamos hablando de un emprendimiento, licenciado, la ley Vinca. Claro, no, pero ¿a qué preguntas se refiere? Porque a veces, digamos, yo quería explicarle, digamos, en conclusiones, a veces, en mi caso, ¿no? Le estoy hablando, cuando estaba en la universidad, nos decían que tenemos que ver si las conclusiones sería factible o no, más o menos, así le estaba queriendo preguntar. Aquí las conclusiones tienen que estar de acuerdo a cada capítulo. Y siempre en un trabajo monográfico, en una tesis de pregrado, de una maestría, de lo que quieran, siempre las conclusiones están relacionadas a los objetivos específicos. Otra cosa son las recomendaciones, que nosotros para la monografía no utilizamos recomendaciones. En las tesis sí se utilizan recomendaciones. Una recomendación, pues, se recomienda la aplicación de la propuesta del presente trabajo toda vez que ésta ha arrojado resultados positivos. Se recomienda que las instancias gubernamentales puedan crear o tener otorgar mayor información sobre la calidad educativa y poner en práctica lo que establece la ley Avelino-Signani, por ejemplo. Eso es recomendación. Las conclusiones son a lo que se concluye de cada capítulo. Ya, Lice, eso estaba desubicadito un poco. Gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ya he pasado mi correo al grupo de WhatsApp. Magíster, una preguntita, disculpe. Dígame. Así los días de lunes al viernes, ¿podemos hacer una consulta extra? No, porque tengo clases presenciales. Tengo clases presenciales de lunes a viernes tengo. A partir de las 12 del día hasta las 6:30 de la tarde tengo clases presenciales.
Ya, muchas gracias. Eso era mi consulta, maestra. Está bien. Perfecto. Sí. Sí, Usted va a compartirle las grabaciones, ¿no es cierto? Eso nos Claro. sirve también de guía. pero claro, siempre comparto. Ajá, bueno, listo. Siempre entonces. las vuelvo a YouTube. Entonces del YouTube Sí. y les paso el enlace para que ustedes las puedan bajar. Exacto. Sí, sí, está bien, Liz. Perfecto. ¿Alguna preguntilla más? Entonces, nos vemos en el taller individual la próxima semana. Hasta luego, maestra. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, vayan a almorzar, hasta luego.